¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidas y bienvenidos al canal. Ya tenéis aquí el último capítulo de esta miniserie sobre la historia de la Starship. Antes de nada, os invito a que os paséis a ver los dos vídeos anteriores. Os será útil para poneros en situación. Tranquilos, no tengo prisa, puedo esperar. Bien, ¿listos ya para el último aluvión de datos sobre el vehículo que supuestamente nos va a llevar a Marte? Pues agarraos donde podáis porque os voy a proporcionar unos cuantos Gs de información que puede provocaros intensas vibraciones. Vamos a ello. En el vídeo anterior terminamos en septiembre del 2028, en un momento clave en la breve pero intensa historia de este ya emblemático vehículo. Aunque se acababa de presentar el primer cliente oficial del entonces aún llamado BFR, el empresario y amante de las artes Yusaku Maezawa, los progresos en el diseño y la fabricación del nuevo lanzador no eran los esperados. Algo se estaba moviendo en el seno de la compañía en torno al proyecto. Elon Musk, CEO y director técnico de la compañía, presionaba a los ingenieros para encontrar formas de avanzar más rápido. Necesitaban ideas nuevas y frescas, o el sueño de la colonización del planeta rojo corría el riesgo de eternizarse, languidecer y eventualmente fracasar. Lo primero que llegó fue el nombre definitivo de la arquitectura. Así, el 20 de noviembre, el propio Elon Musk confirmaba que la nave, la segunda etapa, se llamaría finalmente Starship, y el cohete impulsor, la primera etapa, se llamaría Super Heavy. Como si el nuevo nombre tuviera un extraño poder inspirador, pocos días después, concretamente el 9 de diciembre, el mismo protagonista lanzaba otro tuit que, este sí, iba a causar un pequeño terremoto entre los amantes de la exploración espacial. El sistema Starship Super Heavy sería construido en una aleación metálica, concretamente en acero inoxidable. De un plumazo, en contra de todo lo que se había venido haciendo durante los últimos 60 años en el sector aeroespacial mundial, la compañía decide abandonar los materiales compuestos como la fibra de carbono y las aleaciones de aluminio y litio y adoptar el acero inoxidable. Esta idea resultaba totalmente descabellada, ya que el acero es mucho más pesado que los materiales utilizados habitualmente en la construcción de cohetes, y es bien sabido que el peso es el peor enemigo cuando hablamos de alcanzar el espacio. ¿Cómo no? Esta idea tan antiintuitiva parece que vino del propio Elon Musk, que llevaba tiempo dándole vueltas a la misma como propuesta rompedora que pudiera dar respuesta a los escasos avances obtenidos con la aproximación tradicional. Él mismo aseguró que le costó horrores convencer a su equipo de que esta era la mejor opción, teniendo en cuenta las características del vehículo que estaban desarrollando. No puedo evitar una sonrisa imaginando las neuronas de los ingenieros aturdidas y desorientadas al verse obligadas a salir fuera de la zona de confort en la que habían estado instaladas tan cómodamente. Este cambio tan radical descolocó a propios y extraños. Ni aficionados ni expertos se ponían de acuerdo en si era o no era una buena idea, aunque la primera reacción era la de tachar la propuesta directamente de absurda. Incluso a día de hoy, más de un año después de esta decisión, sigue habiendo dudas al respecto, ya que están muy presentes en la memoria de los más veteranos del mundillo aeroespacial algunos sonoros fracasos de diseños basados en este material en la década de los 50. Sin embargo, es evidente que esta decisión no es un capricho ni un brindis al sol, y está basada en sólidos argumentos técnicos y económicos que avalan la adopción de este nuevo paradigma. En primer lugar, el acero inoxidable es muchísimo más barato que los materiales compuestos como la fibra de carbono. Mientras que el kilo de material compuesto supera ampliamente los $100, la misma cantidad de acero inoxidable ronda los $3. En segundo lugar, el acero inoxidable es mucho más fácil de manipular y de reparar que la fibra de carbono, lo cual acaba repercutiendo también en el precio final del desarrollo, ya que el coste de fabricación disminuye considerablemente. Además, es una propiedad muy deseable el poder reparar una nave en Marte o en la Luna si surge cualquier imprevisto sin necesidad de construir compleja maquinaria industrial que te permita realizar este trabajo. En tercer lugar, el acero inoxidable se vuelve más duro a temperaturas criogénicas, hasta un 50% más, manteniendo cierta flexibilidad, lo cual lo hace más resistente y más tolerante a fracturas en esas condiciones. En cuarto lugar, el acero inoxidable soporta sin problemas más de 1500 grados centígrados de temperatura antes de fundirse, mientras que el aluminio apenas pasa de los 400 grados. Estas propiedades térmicas son muy valiosas en un vehículo que debe soportar tanto temperaturas gélidas debido al combustible criogénico utilizado, como temperaturas tórridas en la reentrada debido al rozamiento con la atmósfera a una velocidad de 28.000 km/h. A nadie se le escapaba que el punto débil de esta idea era el peso, muy superior al de los materiales compuestos o a las aleaciones de aluminio. Sin embargo, según el propio Elon Musk, el peso neto final del vehículo resultaría a la postre y contra todo pronóstico incluso más ligero que con materiales tradicionales. Esto se explicaría por las buenas propiedades térmicas del acero inoxidable que permitían prescindir de aislantes y gruesas losetas térmicas, así como de costosos sistemas de gestión del frío y del calor.
Todos estos ahorros compensarían el aumento de la masa del vehículo debido a la diferencia de peso entre el acero inoxidable y los materiales ligeros usados comúnmente. Según sus cálculos, en la reentrada atmosférica no haría falta ninguna protección en la parte superior de la nave, mientras que en la parte inferior, la que choca directamente con los gases de la atmósfera, podría instalarse un sistema basado en dos capas de acero entre la que circularía líquido, combustible o agua, que sería expulsado a través de orificios diminutos, como si fuera una plancha de vapor, para refrigerar la superficie por debajo de los 1500 grados críticos. Sin embargo, esta compleja idea pronto sería descartada en favor del más conocido sistema a base de losetas térmicas, que resultaría más sencillo, ligero y fiable, ya que estas losetas no sería necesario que fueran tan gruesas como las del transbordador espacial. Sin perder tiempo, al estilo SpaceX, en diciembre de 2018 se empezaba la construcción de un primer prototipo en las instalaciones de Boca Chica, Texas, que sería algo equivalente al Grasshopper desarrollado para perfeccionar el aterrizaje vertical retropropulsado del Falcon 9. La construcción se realizó a la intemperie, a la vista de todo aquel que tuviera curiosidad en pasarse por la zona, lo cual, como muchos sabéis, se ha convertido casi en un clásico en Boca Chica. El 11 de enero de 2019, el propio Elon Musk publicaba una foto del prototipo de unos 40 metros de altura aparentemente finalizado, de aspecto reluciente y futurista, con un estilo parecido al famoso cohete de Tintín, con 3 patas y 3 motores Raptor, sorprendentemente parecido al render que la compañía había publicado previamente. Por desgracia, poco después fuertes vientos en la zona arrancaron el cono superior del vehículo y la compañía decidió prescindir del mismo, ya que no era necesario para las pruebas de baja altitud que tenían planeado para el mismo. Una vez instalados los componentes principales, fue trasladado a la rampa de lanzamiento el 8 de marzo del 2019, lo cual desató una gran expectación. Ya en la rampa empezaron las pruebas de presión y llenado de los depósitos de combustible, así como la validación del equipamiento de tierra, a lo que siguió un test general de integración de sistemas y los primeros encendidos estáticos los días 3 y 5 de abril del 2019. Era la primera vez que un motor Raptor, concretamente el prototipo SN2, rugía verticalmente instalado en un vehículo y, de hecho, a pesar de que el prototipo estaba atado al suelo, se especula que con el segundo encendido se elevó unos centímetros, convirtiéndose en el primer motor de este tipo que levantaba el vuelo. Tras esos primeros encendidos, el motor fue retirado para su inspección mientras continuaba la preparación del vehículo, la rampa de lanzamiento y la zona de aterrizaje con la vista puesta en los primeros vuelos a baja altitud. Mientras el Starhopper se preparaba para esos primeros vuelos, o más bien saltos, la compañía empezó a fabricar 2 prototipos a escala real destinados a vuelos a mayor altitud de hasta 5 km de altura. Estos prototipos, denominados genéricamente Mk1 y Mk2, serían construidos respectivamente en Boca Chica, Texas, y en Cocoa, Florida, por 2 equipos de ingenieros independientes en una especie de competición amistosa interna. Mientras tanto, el 25 de julio de 2019, una vez equipado con un nuevo motor, el SN6, el Starhopper realizó su primer salto de 20 metros de altura y unos 22 segundos de duración, en lo que ahora sí puede considerarse como el primer vuelo libre de un motor Raptor y, en general, de un motor de combustión por etapas de flujo completo, Full Flow Stage Combustion. No contentos con eso, el 27 de agosto, SpaceX programó un nuevo salto del Starhopper, esta vez de 150 metros de altura, a plena luz del día y retransmitido en directo. Fueron 57 segundos de un espectáculo tan increíble como surrealista, y una prueba bastante convincente de que la cosa iba en serio, y de que una cafetera gigante podía volar. A todo esto nos acercábamos al mes de septiembre del 2019, y ya sabemos lo que suele pasar todos los meses de septiembre en relación al vehículo de colonización marciana de SpaceX desde el año 2016, ¿no? Los saltos del Starhopper y la construcción de los prototipos Mk1 y Mk2 no hacían sino aumentar la expectación, y aún más cuando se anunció que el 28 de septiembre, de nuevo Elon Musk en persona, explicaría las últimas novedades del diseño de la Starship. Esta vez el evento se celebraría en Boca Chica, Texas, un lugar que se había convertido ya en el epicentro de los esfuerzos de la humanidad por llegar a Marte.
Los chicos de SpaceX trabajaron durísimo para conseguir que Elon Musk se subiese al escenario el ventoso día de la presentación con un espectacular prototipo finalizado de fondo, o al menos la parte exterior del mismo. Como homenaje, al lado del imponente Starship Mk-1, podíamos ver un cohete Falcon 1, el pequeño lanzador con el que justamente 11 años atrás la compañía había llegado por primera vez a la órbita baja terrestre. Estaba claro que esta vez la presentación tenía más alicientes que la del año anterior, y de hecho podía verse al propio Elon Musk con un rostro mucho más sonriente y una actitud mucho más relajada. El buen momento de la compañía, que había lanzado ya 2 vuelos comerciales del Falcon Heavy y había realizado con éxito la misión sin tripulación Demo 1 de la Crew Dragon, sin duda contribuía al buen estado de ánimo y a las buenas perspectivas para el evento. El inicio de la presentación fue mucho más inspirador que en otras ocasiones, y realmente consiguió trasladar al público la pasión por la exploración espacial y el sueño de un futuro en el que la especie humana colonizaría otros mundos, surcaría el espacio y viajaría entre las estrellas. Para conseguir hacer realidad esa visión, se había diseñado el vehículo que tenía a sus espaldas, un vehículo totalmente reutilizable y con un flamante brillo metálico digno de la mejor novela de ciencia ficción. Sin duda, el mensaje no se transmite con la misma intensidad si muestras un render que si tienes un prototipo a escala real detrás tuyo. Después repasó algunos de los momentos claves de la corta pero intensa historia de la empresa. Los difíciles inicios con el Falcon 1 hasta conseguir llegar a órbita, las pruebas con el Grasshopper que desembocarían en la reutilización de las primeras etapas del Falcon 9, el espectacular primer lanzamiento del Falcon Heavy con un Tesla Roadster a bordo pilotado por el maniquí Starman, todo perfectamente expuesto para cautivar la imaginación del público y hacerlos partícipes de la pasión por traspasar los límites de lo que se consideraba posible. En cuanto a las novedades técnicas, el cohete Super Heavy pasaba a tener 37 motores Raptor y una altura de 68 metros, pudiendo aterrizar verticalmente sobre sus 6 patas de forma parecida como lo hace un Falcon 9. El número de motores dependería de la misión concreta, ya que estaba diseñado para poder prescindir de aquellos no necesarios en cada momento. En lo referente a la Starship, los cambios más llamativos se encontraban en la parte inferior del vehículo. Por un lado, ahora se contemplaban 6 motores Raptor, 3 fijos externos optimizados para el vacío, con la tobera más grande, y 3 internos atmosféricos con la capacidad para cambiar su orientación hasta unos 15 grados en cualquier dirección. Además, de los 3 alerones posteriores del diseño anterior, solo se mantendrían los 2 móviles, ya que ahora no harían las funciones de tren de aterrizaje, que pasaría a consistir en 6 patas más pequeñas fijadas a la estructura exterior cilíndrica. La masa final en seco, sin carga ni combustible, sería de unas 120 toneladas, aunque el prototipo que tenía detrás pesaba unas 200 toneladas, y la capacidad de carga se mantenía en unas 100 toneladas a órbita baja, aunque podría llegar a unas 150 toneladas en posteriores iteraciones del vehículo. Para disipar el calor generado en la reentrada orbital, se utilizarían losetas térmicas cerámicas hexagonales que ya habían sido probadas en las instalaciones de la compañía e incluso se habían colocado en el Starhopper, supuestamente para testear sistemas de sujeción y su resistencia a las vibraciones. Pudo verse una simulación de cómo sería la reentrada atmosférica de este coloso, en lo que era una maniobra muy diferente a las ejecutadas por el Falcon 9 o el transbordador espacial en su momento. La idea era simplemente caer a través de la atmósfera en el ángulo correcto y reducir la velocidad gracias al rozamiento con el aire mientras se mantiene la orientación y dirección de la misma manera que lo hace un paracaidista en vuelo libre. Finalmente, poco antes de llegar a la superficie, se colocaría en posición vertical, encendería los motores y se posaría suavemente en la superficie. Sin duda una maniobra digna de verse en directo. En cuanto al motor Raptor, pocas novedades más allá de una foto de las interioridades del prototipo que tenía a la espalda, en la que podían verse 3 flamantes motores Raptor instalados y listos para la acción, otro vídeo de una prueba de encendido estático y, claro, el entonces reciente salto del Starhopper de 150 metros de altura, que arrancó efusivos aplausos entre la entregada audiencia. Estaba claro, ahora sí, que el motor de esa bestia, componente crucial de cualquier lanzador, era una realidad. Después de dar unas nociones de la escala del vehículo, con algún guiño simpático a Star Wars, presentó una animación actualizada de lo que sería un uso típico de esta arquitectura, con el lanzamiento, la separación de ambas etapas, la vuelta a la Tierra del Super Heavy, el repostaje en órbita y la partida de la Starship hacia los confines del sistema solar. La presentación finalizó con bonitas y evocadoras imágenes de la Starship en la Luna, en Saturno y, como no, en Marte, y unas inspiradoras palabras de Elon Musk a propósito del momento único que estamos viviendo en el que por primera vez en la historia estamos en disposición de abandonar la Tierra y colonizar otros mundos y de por qué deberíamos aprovechar esta oportunidad. En el turno de preguntas se vio a un Elon Musk muy confiado y cercano, dando unos titulares bastante jugosos como que en unos 2 meses el prototipo allí presente llevaría a cabo un vuelo de 20 km de altura o que durante el 2020 conseguirían llegar a órbita. También comentó que menos del 5% de los empleados de SpaceX trabajaban en el Starship y que la mayoría estaban asignados a las operaciones del Falcon 9 y principalmente a hacer realidad el primer vuelo tripulado de la Crew Dragon. La presentación, a pesar de no contar con novedades espectaculares, fue un éxito.
El hecho de que no hubiera cambios notables en el diseño indicaba que por fin el vehículo estaba maduro. Además, contar con el hardware real respaldando el evento y un espectacular vuelo de un prototipo en las semanas previas ayudaba considerablemente. No había duda de que el cambio desde aleaciones de aluminio y materiales compuestos a acero inoxidable había acelerado las cosas, e iba a hacerlo aún más en los siguientes meses. No hubo tiempo para la típica resaca post-presentación, ya que los chicos de SpaceX se pusieron manos a la obra para hacer realidad los pronósticos del jefe. Solo un mes después, el 31 de octubre, se trasladaba el prototipo Mk1, sin el cono superior, a la rampa de lanzamiento para empezar con las pruebas de presurización y llenado de depósitos. Por desgracia, en una de esas pruebas criogénicas, el 20 de noviembre, el tanque superior del prototipo no aguantó la presión y explotó espectacularmente, saliendo despedida la tapa del mismo como si fuera el corcho de una botella de champán. Este contratiempo produjo un replanteamiento de la estrategia. Se decidió cancelar los desarrollos de Cocoa Florida, que básicamente consistían en la fabricación del prototipo Mk2 y un embrionario Mk4, y concentrar todos los esfuerzos en Boca Chica. En diciembre, Elon Musk anunció que el que había de ser el prototipo Mk3 se pasaría a llamar Starship SN1, siendo el primero de una serie de prototipos, comentó que al menos 20, que implementarían mejoras progresivas. De hecho, ya en el propio SN1 se aplicarían mejoras en las soldaduras y en el proceso de producción que aportarían una mayor resistencia y una reducción del 20% en el peso. Esto provocó un aumento importante en la actividad en la zona. Cada día que pasaba aumentaba el número de empleados y, en consecuencia, los cambios en la zona se hacían cada vez más evidentes y notorios. Crecían estructuras, se creaban hangares, se habilitaban nuevas zonas para distintos propósitos, se adecuaban nuevos terrenos, etcétera, etcétera. Se trabajaba 24 horas al día, 7 días a la semana. En paralelo, la empresa negociaba con los residentes en la pequeña villa de Boca Chica para comprar sus propiedades, ofreciéndoles hasta el triple de su valor de mercado. Sin duda, no tenían otra alternativa que vender al mejor precio posible, porque era evidente que el lugar iba a dejar de ser un bucólico lugar tranquilo y retirado en el que disfrutar de una cómoda y sosegada jubilación. Ya en enero de 2020 empezaron las pruebas de presurización destructivas de diferentes tanques para asegurarse de que eran capaces de soportar las presiones que experimentarían en un vuelo real. El 10 de enero resultó destruido uno de los tanques después de ser sometido a 7,1 bares de presión, y unos días después, el 29 de enero, otro tanque parecido conseguía alcanzar los 8,5 bares de presión antes de explotar espectacularmente. Con este último test se conseguía alcanzar un factor de seguridad de 1,4 sobre el valor operacional requerido para vuelos tripulados, así que la compañía se sintió confiada para volver a la carga con el prototipo SN1. Así que a finales de febrero, el prototipo SN1 estaba ya en la rampa de lanzamiento listo para empezar con las pruebas de llenado y presión de los depósitos de combustible con nitrógeno criogénico. Por desgracia, esta vez la parte de abajo del tanque inferior no pudo soportar la presión y explotó, lanzando al vehículo hacia arriba varios metros. Al caer de nuevo fue el tanque superior el que no soportó la presión y también explotó, lanzando disparada la tapa del mismo de forma similar a como ocurrió con el Mk1. Evidentemente, los chicos de SpaceX no iban a dar su brazo a torcer tan fácilmente, y el 9 de marzo ya se estaba probando el tanque inferior del que iba a ser el prototipo SN2 en la rampa de lanzamiento para comprobar si esta vez soportaba correctamente la presión. Las pruebas fueron satisfactorias, y el 3 de abril, en una espectacular demostración de cómo fabricar vehículos espaciales cada vez más rápido, teníamos ya el prototipo SN3 en la rampa de lanzamiento listo para una nueva batería de pruebas. Esta vez ninguno de los tanques explotó, pero debido a un fallo en el procedimiento de las pruebas, el tanque inferior se quedó sin la presión suficiente para soportar el peso del tanque superior lleno de nitrógeno líquido criogénico. Así que colapsó, provocando la pérdida de la integridad estructural del vehículo que acabaría cayendo al suelo dramáticamente. Y en esas batallas andamos a día de hoy, con un SN4 en ciernes y casi listo para entrar en escena, con una compañía decidida a hacer realidad el sueño de su creador y con una legión de incondicionales, curiosos y aficionados siguiendo las peripecias de una empresa que es capaz de hacer volar la imaginación de todos los espaciotrastornados del mundo. La aproximación que ha escogido la compañía para el desarrollo de su nuevo cohete y su nueva nave espacial está basada en construir rápido, probar, fallar, analizar, aprender y volver a repetir el proceso tantas veces como sea necesario. Y todo esto mientras se mejoran los procesos productivos, se construye maquinaria y equipamientos, se contrata personal, etc. Poder contemplar prácticamente en directo esa manera de trabajar en un sector tan hermético como el aeroespacial es tan inusual como emocionante. Sin duda el desarrollo de este vehículo ha llegado a un punto crítico y excitante. Con el diseño prácticamente fijado y el inicio de la fabricación de los primeros prototipos reales, la atención de los medios, la opinión pública y el sector aeroespacial está puesta en la pequeña villa de Boca Chica, donde los sueños de una humanidad viajando entre las estrellas están empezando a hacerse realidad. ¿Hasta dónde llegará la empresa de Elon Musk? ¿Será finalmente la Starship el vehículo que nos llevará a Marte? ¿Puede la compañía continuar ese ritmo de innovación y desarrollo? Nadie lo sabe.
pero estoy prácticamente seguro que dentro de un año, o incluso menos, será necesario realizar otro capítulo de esta serie. SpaceX cumple este año 2020 la mayoría de edad, 18 años muy bien llevados, y parece que quiere volar sola. Quiere perseguir su propio sueño con una nave que nadie le ha encargado, que pocos creen que sea rentable y que muchos ni siquiera ven viable. Pero se trata de SpaceX, la empresa de Elon Musk. Y claro, si eres Elon Musk, ¿qué diablos te importa lo que piensen los demás? De momento, muchas gracias por ver este vídeo. Como siempre, si tienes dudas o sugerencias, déjalas en los comentarios. Prometo leerlos todos. Hazme saber de qué te gustaría que hablara en el siguiente vídeo, lo tendré en cuenta. Y claro, si te gusta el contenido del canal, dale al like, suscríbete, dale a la campanita, etc. Eso me ayudará a crear más y mejor contenido. Adiós.